Hola, bienvenido a este material de estudio. Hoy analizaremos los objetivos de investigación y preguntas de investigación desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, así como desde paradigmas positivistas e interpretativos. Comencemos. Al iniciar nuestra investigación, lo primero que tenemos que tener claro es cómo estamos definiendo nuestro estudio, elegir un tema de interés y delimitarlo. ¿Qué nos interesa de este tema y qué vamos a dejar fuera? Para esto nos sirve la revisión de literatura. Gracias a esta también podemos plantear nuestro problema de investigación, es decir, identificar qué en nuestra área de conocimiento aún no se conoce o qué puede ser desarrollado de manera diferente. Con base en este problema de investigación podemos plantear nuestra pregunta y nuestro objetivo. En términos generales, clasifiquemos la pregunta como ¿qué es lo que no se sabe acerca de nuestro tema en la literatura ya existente? Y el objetivo como aquello que quiero saber, el conocimiento que quiero generar a partir de ese hueco o esa laguna en la literatura. ¿Qué es más importante o qué debo diseñar antes? ¿El objetivo o la pregunta? Esto va a depender de tu enfoque de investigación. Desde un enfoque cuantitativo es mejor plantearte primero un objetivo del cual se derivan preguntas a responder y desde el enfoque cualitativo lo central es encontrar esa pregunta que queremos responder para después plantear los objetivos que nos permiten responderla. En este sentido, preguntarnos cuál es primero es como preguntar qué fue primero, el huevo o la gallina. Lo importante es tener presente que ambos están conectados y dependen el uno del otro. Para lograr el objetivo se tienen que responder las preguntas. Para responder las preguntas se tienen que lograr los objetivos de investigación. Vamos ahora a entender un poco más las preguntas de investigación. La pregunta va a ser acerca de un vacío en el conocimiento, algo que no se sabe. Si la pregunta que tú te planteas se puede responder desde la teoría o desde investigaciones que ya existen, entonces no es una pregunta de investigación. Las preguntas de investigación deben ser respondidas observando la realidad, incluir realidad empírica. Otra forma de hacerlo es con artefactos culturales, por ejemplo, en la investigación documental. Y esta pregunta tiene que estar redactada de tal manera que nos permiten determinar qué enfoque metodológico vamos a emplear para este problema, llámese cualitativo, cuantitativo o mixto. Ahora sí, ¿cómo se redactan las preguntas de investigación? Los elementos de una pregunta van a cambiar de acuerdo al enfoque que estemos usando. En la investigación cualitativa, las preguntas empiezan con interrogantes como las que se muestran en tu pantalla. Si te fijas, no se busca la confirmación o comparación de elementos. Lo que buscan estas preguntas es una descripción, es buscar a profundidad ciertos elementos de un fenómeno. Para que la pregunta esté completa, debe incluir los siguientes elementos. Unidad de análisis, que es la unidad mínima de donde obtendremos nuestros datos, la delimitación espacial, donde llevaremos a cabo la investigación, el concepto o fenómeno que nos interesa conocer a profundidad y la delimitación temporal, cuándo se lleva a cabo esta investigación. Ahora puedes ver un ejemplo. En este ejemplo se inicia con nuestro interrogante. ¿De qué forma? Nos planteamos cómo ocurre algo, de qué manera se da el fenómeno. Pero no solo eso, es de qué manera se da de acuerdo con nuestra unidad de análisis, de acuerdo con el profesorado. La delimitación espacial es en la institución en que trabaja este profesorado. Otra forma de redactarlo sería diciendo la ciudad en donde se encuentran o el sistema educativo al que pertenecen. El concepto o fenómeno a estudiar son el logro de las actividades y metas planteadas en la planeación educativa. Pero no nos interesa cómo o sí o no se logran estas actividades y estas metas, sino de acuerdo con el profesorado, qué se relaciona y de qué manera se relaciona para obtener ese logro. Por último, la delimitación temporal es durante la pandemia por COVID. Otra forma de delimitar esto podría ser poniendo un año o un año académico o un periodo de tiempo, ciertos meses en los que se realiza el estudio. Te invito a que busques otras preguntas de investigación cualitativa, otros ejemplos, para que identifiques las diferencias de cómo se llevan a cabo.
Si planteas una investigación con un enfoque cuantitativo, tu pregunta iniciará de manera diferente. Los interrogantes van más en relación de qué o cuántos. Plantean una comparación. Es posible utilizar preguntas cerradas de sí o no, pero no es muy recomendable porque la respuesta podría ser demasiado simple. Los elementos son similares, la unidad de análisis ahora se llama población, la delimitación espacial sigue ahí, pero ahora nuestro fenómeno se describe de manera diferente. Ahora queremos una relación específica entre una variable independiente y una variable dependiente. Y esto, por ser la investigación cuantitativa, una investigación basada en los enfoques positivistas y pospositivistas, es importante que quede muy clara qué relación creemos que vamos a encontrar entre estas variables. Y por último se encuentra también la delimitación temporal. Veamos ahora un ejemplo de un estudio con una pregunta cuantitativa que es exactamente el mismo tema que la pregunta anterior, pero con un enfoque diferente. La interrogante inicia con que nuestra población siguen siendo los profesores de este espacio, la I es número 1, pero ahora tenemos separados nuestras variables independientes, que son los elementos institucionales, y las variables dependientes, logro de la enseñanza. ¿Qué elementos institucionales tienen mayor impacto en el logro de las metas de enseñanza? Con esto es posible ver que queremos comparar estos diferentes elementos, comparar su impacto en las metas e identificar cuáles de ellos son más importantes. La delimitación temporal se mantiene igual. En este momento te invito a que realices ejemplos de preguntas de investigación para tu tema empleando ambos enfoques, tanto el cualitativo como el cuantitativo. De esta manera te será posible saber cuál es aquel enfoque que servirá realmente para aquello que tú buscas hacer. Para esto también te servirá definir tu objetivo. Vayamos a eso. Los objetivos generales tienen diferente amplitud. Por un lado tenemos el objetivo general, aquel que nos indica la amplitud total de la investigación, qué es lo que se pretende alcanzar al llevarla a cabo en su totalidad. Dentro de este se nos mencionan qué elementos se consideran en el tema y qué conceptos se usan para estudiarlo. Ten en consideración que el objetivo central de todas las investigaciones es generar o aplicar conocimientos. También tenemos los objetivos específicos, otros llaman también objetivos particulares. Estos establecen los diferentes ejes temáticos de la investigación, los diferentes subtemas, por decirlo así, que forman parte de nuestra investigación, así como los pequeños logros que necesitamos para alcanzar el objetivo general. Vayamos ahora a la estructura general de los objetivos de investigación. La estructura mínima es un verbo más un tema más una población de estudio. Pero cuando hablamos de investigaciones de maestría o de doctorado, se te invita a que seas mucho más detallado o detallada. Escribe un verbo, un evento de estudio en particular que quieres conocer, la unidad de estudio o de análisis, es decir, de dónde sacarás la información y el contexto en el cual ocurre ese evento y se redactan esas investigaciones. Vamos ahora a analizar cómo se ve esto en un ejemplo. Te invito a que pauses unos segundos y leas el objetivo antes de continuar. El verbo que tenemos es caracterizar. Nos dice exactamente qué queremos hacer, dar las características de algo. ¿De qué es nuestro tema? Los elementos institucionales que intervienen en el logro de actividades y metas. Tenemos ahí nuestro tema o nuestro evento. El evento sería el logro de las metas. Esto nos dice también en qué momento vamos a realizar el estudio. ¿A quién vamos a estudiar? Que es nuestra población o nuestra unidad de estudio, los profesores de la IES número 1. Nos dice específicamente qué es el profesorado, no los estudiantes, no el staff, no los directivos, los profesores de esta institución en particular. Y establecemos el contexto durante la pandemia por COVID. En este caso, nuestro objetivo nos está diciendo exactamente qué queremos hacer y hasta dónde llega el conocimiento que queremos generar. Al decir caracterizar, implica un poco más que descripción, un poco menos que explicación. Para mejorar tu capacidad y habilidades para escribir objetivos de investigación,
Te recomiendo que busques verbos ya sea en línea o en libros de metodología. Los ejemplos que ves en pantalla están diferenciados por aquellos que son más útiles para objetivos generales y aquellos que se pueden emplear para objetivos específicos. Pero también te indico algunos que funcionan mejor para investigaciones cuantitativas que cualitativas. Recuerda que el verbo nos dice qué quieres alcanzar, qué tanta amplitud o profundidad le quieres dar al conocimiento. Y por eso son diferentes los verbos que se utilizan para objetivos generales y para objetivos específicos. Veamos ahora un ejemplo de un objetivo general con sus diferentes objetivos particulares o específicos. Si mantenemos el objetivo general que utilizamos en el ejemplo anterior, que queremos caracterizar estos elementos, algunos de los objetivos particulares, es decir, los pequeños pasos que tenemos que lograr antes de llegar a esta caracterización, podrían ser los que están en pantalla. Primero identificaríamos elementos que obstaculizan el logro de las metas, después identificaríamos elementos que facilitan estas metas y por último diferenciaríamos cuáles de estos elementos estaban presentes antes y después de la pandemia por COVID. Si te fijas, para llegar al tercer objetivo particular, a esta diferencia, necesitamos primero alcanzar los dos objetivos particulares. Y estos tres objetivos en conjunto nos permiten llegar a nuestro objetivo general, a esta caracterización de cuáles intervienen durante la pandemia por COVID. Regresemos ahora a hacer hincapié en la relación entre la pregunta de investigación y el objetivo de investigación. Recuerda que hay una relación 1 a 1. Aunque estas se redactan de manera diferente, debe notarse en la primera qué es lo que queremos saber y en la segunda hasta dónde queremos saberlo. Te invito a que pauses unos segundos este video para que leas los dos ejemplos que se te ponen en pantalla. En pantalla puedes ver ahora ejemplos de objetivos específicos y preguntas específicas. Identifica que también guardan una relación de 1 a 1. Hay un objetivo para una pregunta. Aunque estos no se redactan exactamente igual, tiene que ser claro qué es lo que se quiere saber y qué se va a hacer con ese conocimiento. Te invito a que pauses y leas con atención. Para cerrar este video, me gustaría darte algunas recomendaciones ahora que estás en camino de redactar tu objetivo y tus preguntas de investigación. Primero, escribe varios ejemplos de tu pregunta. Céntrate en diferentes aspectos de ese tema, de manera que elijas aquel que realmente te llama la atención. Una vez que hayas elegido alguno de estos como tu favorito, identifica el paradigma, enfoque y método que más te serviría para responder esa pregunta. Si la pregunta no se relaciona con estas decisiones, replantea tu pregunta o replantea el uso del paradigma, enfoque y método que seleccionaste. Cuando llegues a tu objetivo, escribe también varias opciones. Escribe diferentes objetivos y después identifica cuál es el más general y cómo se relaciona con la generación o la aplicación del conocimiento. Realiza estos ejemplos preguntándote a ti misma o a ti mismo, ¿qué es lo que realmente quiero saber? Recuerda que al final del día, este trabajo de investigación es tuyo. Tiene que llamarte a ti la atención y tiene que ser acerca de aquel fragmento de conocimiento que tú quieres aportar a tu campo. Por último, en tu pantalla puedes ver las referencias que se emplearon para la realización de este material. Búscalas, te pueden ayudar a resolver tus dudas y a darte más ideas acerca de tu investigación. Te deseo la mejor de las suertes y hasta luego.